Buenos días, los bendigo mis hermanos, siendo, sí, hoy 2 de agosto, en esta mañana hermosa, sí, antes de que salga el sol, bien de madrugada, sí, compartirle esta palabra e impartirle de parte del Señor, sí, lo que me está hablando acerca que está sucediendo en el mundo, en todas las iglesias, sí, que sucede acerca de cómo las personas están pasando por procesos, sí, de enfermedades, de crisis, no pueden dormir, no pueden descansar, se sienten así como ahogados, con presiones, con necesidad, y orando y leyendo la palabra del Señor, Dios me está mostrando acerca de un espíritu que opera, sí, que es el espíritu de adivinación, que adivinación en el griego, sí, sabemos muy bien que la Biblia está en hebreo, en arameo y en griego. En griego significa la palabra adivinación, sí, literalmente es pitón, o sea, es la víbora, ¿no? La serpiente pitón. ¿Y qué quiere decir esta serpiente? ¿Qué es lo que hace el espíritu de adivinación? Bueno, si vemos esta serpiente, sí, la característica de ella es tomar por su presa a su presa, sí, en el momento que está dormida, en el momento que está descuidada, busca los momentos donde la presa se siente vulnerable. ¿Por qué? Porque ella busca en cómo sujetarla, enroscarla, apretarla, de tal manera que cuando esta víbora empieza a presionar, lo que trata es de sacarte el aire, sacarte la vida. Y esta serpiente lo que hace a la presa, la aprieta de tal manera que la empieza a asfixiar. Y cuando una persona es apretada, sí, muchos de nosotros cuando jugamos de niño o jugábamos a la lucha, ¿no? Jugábamos como niño, apretábamos y si apretabas muy fuerte a una persona se sentía que la ahogabas o lastimabas. Bueno, imagínate esta serpiente apretándote, ahogándote, dejando sin respiración, dolor en el pecho, dolor en las articulaciones, dolores en el cuerpo, de tal manera que la ficción se produce por tanta presión que te aprieta en todo tu cuerpo que quiere tener el cuerpo. Y justamente es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo que habla a nuestra vida, que siempre se busca introducir en la iglesia o en el mundo. Verán cómo opera este espíritu. ¿Sí? Y hay una forma, hay una manera en cómo sacar ese espíritu de tu vida y espíritu de la iglesia. Amén, y espíritu del mundo. Bueno, y la llave es a dónde está, en la oración, en la búsqueda del Señor. No puede entrar en un lugar donde hay presencia de Dios, pero siempre está buscando, sí, a las personas débiles, a las personas que están descuidadas, a las personas que están quietas. Por eso vamos a orar al Señor para que Dios nos revele su palabra. ¿Sí? Es la palabra que Dios quiere traer a nuestra vida, sí, en este día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu palabra sea revelada, que se revele a nuestro espíritu, que se revele a nuestro cuerpo, que se revele a nuestra alma. Señor, para que podamos comprender lo que en esta mañana, Señor, tú nos quieres hablar, Señor, para sanarnos, restaurarnos y liberarnos. En el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia descienda en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ir rápidamente a Deuteronomio, ¿sí? Donde Dios le habla al pueblo de Israel, ¿sí? Que iban a ir a un lugar donde tenían todas las cosas, donde fluía la leche y miel, donde quiere decir como que nada le faltaba, pero en ese lugar, que había tanta abundancia, que tantas cosas buenas que había, ¿sí? Iba a haber prácticas que eran abominaciones delante de Dios. O sea, significaba que las personas lo que practicaban eran cosas que no le agradaba a Dios. Y vamos a verlo ahora. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que, a ver, dice en Deuteronomio 18, Deuteronomio 18, del 8 al 9.
Dice, igual disertación a los otros comerá además de tu patrimonio. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquella nación. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreo, ni sortileo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Lo primero que Dios nos habla, sí, que nos introduce en un lugar donde es bendecido, prosperado en todas las cosas, pero hay personas que practican, sí, hechicería, brujería, sí, todo tipo de espíritu de adivinación, ¿no? Todo tipo de costumbres, sí, que hacía que consulten a los muertos, o sea, a los demonios, sí, que practiquen todo ese tipo de cosas que eran abominables delante de Dios. Entonces Dios les decía que no lo hagan, que no practiquen esas cosas. O sea, Dios siempre quiere guiarte, Dios quiere siempre direccionarse, Dios quiere siempre que tu vida sea bendecida y prosperada, que seas libre, ¿sí?, de todo ataque de Satanás, que tu familia pueda vivir en paz y que haya gozo en la presencia de Dios. Amén. Pero bueno, Dios siempre nos está aconsejando. Amén. Siempre el consejo de Dios, siempre los pensamientos de Dios, siempre es bueno, agradable y perfecto. Como veremos que muchas cosas que acontecen en el mundo, sí, es porque tiene una consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado. Amén. Por eso hoy Dios nos va a sanar y nos va a restaurar en la mañana. Amén. ¿Lo crees? Yo lo creo. Amén. Y te bendigo en esta mañana. Amén. Y vemos también, sí, acerca en Levítico 19:31, para ver unos pasajes acerca de lo que Dios habla, acerca de lo que está operando en las personas. No son espíritus que andan dando vueltas y paseando, no. Están dentro de las personas haciendo mal, ¿sí? Tratando de llevar palabras, ¿sí?, que endulzan, que llevan a otro camino, ¿sí? Pero ahora vamos a seguir leyendo, que vamos a encontrar en Levíticos, ¿sí? Dije Levíticos 19:31. 19:31. Y dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminados con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. O sea, Dios está pidiendo constantemente que uno no entre en ese juego de querer saber lo que va a suceder. Amén. Lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder el día más adelante. Amén. Uno quiere completamente, sí, saber todos los pormenores de las cosas que van a pasar en tu vida, en el trabajo, todas las cosas. Entonces entran en el juego, sí, de la adivinación. Y lo vemos, un gran problema muy grande que tenía el rey Saúl. Recuerdan que Dios lo mandó, sí, a destruir todo un pueblo, sí, que hacían adivinaciones, que hacían las cosas mal, sí, y no obedeció a Saúl. Por consecuencia, Dios tiene que elegir otro rey que sea obediente y se sujete a la voz de Dios en las cosas que le mandaba hacer, y es ahí cuando elige al rey David. ¿Y qué hace Saúl? Como no había presencia de Dios, empezó a buscar recursos por los costados y vio al costado que había recursos de una divina. O sea, una mujer que le traía, sí, las cosas que iban a venir, pero no eran de parte de Dios. Amén. Por eso vamos a ver que en el transcurso, ¿sí?, de este momento de la palabra que estamos leyendo e interpretando lo que Dios está hablando, vamos a ver a Jesús también hablando. Y vamos al Nuevo Testamento. Porque está, si quieren tomar nota, pueden seguir viendo en Ezequiel 13, 18 y 19, donde habla de las abominaciones, ¿sí?, de las cosas de espíritus que operan, ¿sí? Bueno, como dijimos, Levítico 19:31, como en 1 Samuel 15:23 que le habla a Saúl. Amén. Para tomar nota, si quieren tomar nota, para que después puedan enriquecer más. Amén. Sí, y después lo vemos en
Mateo, vamos a buscar en Mateo 24. Mateo 24, 24, ¿sí? Donde Jesús también habla acerca de las cosas que se van a venir, las cosas que van a hablar y van a ser falsos profetas, donde se van a hablar del fin del mundo y empiezan a atrapar a la gente y la tienen con miedo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo mucha gente busca de asustar, de traer malos pensamientos, ¿sí? Pero hay una cosa que nos da una primicia al Señor y lo vamos a leer ahora. Dice el Mateo 24, 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a unos escogidos. Wow, ¿no? Porque Jesús mismo está hablando de los falsos profetas, ¿sí? De aquella falsos cristos, o sea que habrá milagro, habrá prodigio, pero quieren engañar a los escogidos. O sea, quiere decir que tener cuidado con las cosas que se hablan, las cosas que se predican, ¿sí? Y Dios cómo nos habla de tremendamente las cosas por venir. Y después en el 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cómo habla Dios? ¿Sí? Acerca de que vienen falsos profetas, personas que hablan del fin del mundo, que ya se viene el fin del mundo, cuando Jesús dice, ni el día ni la noche, ni los ángeles saben las cosas que van por venir. Solo hay una cosa, ahí está la primicia, solo hay una cosa que tiene que hacer la iglesia. El mundo tiene que entender. Y dice en el 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Queda en orar y velar al Señor, porque ese es nuestro trabajo. No discutir acerca de un apocalipsis, no discutir acerca de los profetas mayores, donde habla acerca, sí, de lo que se va a venir, porque pasarán y acontecerán muchas cosas, ¿sí? Pero Jesús dice, lo que es más importante, en lo que tú te tienes que enfocar, ¿sí? Es en velar y orar. ¿Qué quiere decir eso? Que vos en tu vida, y lo vamos a ver ahora, cómo acontecía en el medio de la oración, ¿sí? El espíritu de adivinación se levantaba. O sea, los espíritus que sacan de fines de lucro, que quieren sacar, ¿sí? Con un beneficio, y usan gente, por ejemplo, en Hechos 16 con el apóstol Pablo y Sila, que van a la hora de orar, se encuentran con la mujer vendedora de púrpura. ¿Y qué sucede? Esa mujer fue tocada en su corazón, ¿sí? En el medio de la oración, esa mujer recibió al Señor, ¿sí? De todo corazón, entendió el mensaje, y esos próximos tiempos decía que se bautizó toda ella y toda su familia, y una nueva iglesia es plantada en ese lugar. Luego se encontraba un espíritu de adivinación. Vamos a leerlo. En Hechos 16, ¿sí? Donde encontraremos que cómo se manifiesta en el medio de la oración, ¿sí? Satanás siempre busca de frenar, de detener. Y este espíritu de adivinación viene a traer perturbación, ¿sí? Así como Jesús hablaba acerca de los tiempos y quiénes van a venir y cómo van a venir. Fíjense que esta muchacha que tenía ese espíritu. Ahora, quiero hacerles entender que no es una mujer ni es un hombre, es un espíritu que opera en las personas. Amén. Porque también es prima hermana de Jezabel. O sea, en el Antiguo Testamento, Jezabel se mostraba una persona que estaba con Acab, ¿sí? Que hacía, manipulaba, llegaba y traía y hacía un montón de cosas. Pero hablaba de Jezabel para ver en la persona. Hoy Jesús habla del espíritu de Jezabel, que opera en un hombre o una mujer. Así como el espíritu de adivinación, ¿sí? Estaba en esta mujer, así estaban hombres y mujeres. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a ver ahora, ¿sí? Cómo opera este espíritu y cuál es el fin. Fíjense lo que dice la palabra. En Hechos 16:6, porque Dios así en su palabra, como revelaba acerca de lo que acontece cuando uno va a orar. ¿Y qué es lo que quiere que se detenga? En la oración. El diablo quiere que uno se detenga en la oración, que deje de orar. No es para que me contestes, sino para que te contestes a vos mismo. Estás orando, estás clamando al Señor y Dios nos va a revelar.
Y dice, aconteció en Hechos 16, dice, aconteció que mientras íbamos a orar, a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, estaba trabajando con fines de lucro, la tenían para trabajar, ¿sí? Con espíritu de adivinación, adivinaban las cosas que iban a suceder, entonces de ahí sacaban una ganancia, ¿sí? Un espíritu que atrapa a las personas, que las sostiene y quieren saber más, quieren conocer más, ¿sí? Pero no hay oración, no hay búsqueda de Dios, sino que Satanás usa sus demonios para poder hablar. Y acontecen las cosas que acontecen, como dice Jesús, ¿sí? En Mateo 24, que vendrán falsos cristos, ¿sí? Donde la gente van a tener que buscar todo el tiempo, buscar el conocimiento, y quieren conocer y quieren saber, y ahí empiezan a encontrarse que llega un momento que entran en el espíritu de adivinación y empiezan a ponerse en contra de la palabra, que dice, que no dice, que habla, que no habla. Bueno, acá estamos viendo a una muchacha que se encuentra con el espíritu de adivinación, pero vamos a ir, ¿sí? Entrando, ¿sí? En la profundidad de la palabra, lo que Dios quiere revelar. Amén. Bien, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas agradando a Pablo, desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea, Pablo le dijo: muchacha, vete, me molestás. Dijo, al espíritu que operaba en la persona, le dijo, se cansó, dijo, hasta acá nomás llegamos, diablo inmundo, espíritu inmundo que estás, sal de la persona. ¿Qué hizo? En el tiempo, que imagínense que varios días lo hacía, y lleva el tiempo de oración. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que vos no ores, que vos no clames. Ese espíritu de oración tenía atrapado a muchas personas, ¿sí? Teniéndolos de una manera que estaban dependiendo de esa persona para que le digan las cosas que iban a acontecer. Por eso mucha gente se enojó cuando Pablo oró y se cansó del espíritu ese que operaba, que fíjense en que hablaba. Era cierto que hablaba los siervos de Dios que vienen a hablar del Dios Altísimo, que están predicando, que están trayendo el mensaje de salvación. Sí, ¿era correcto o no? No era que decía cosas malas, decía cosas correctas. O sea, que es lo que estaba diciendo Jesús. Vendrán falsos cristos, falsos profetas. ¿Sí? Bien, entonces nos encontramos con esta muchacha que literalmente estaba endemoniada. O sea, no era su vida, era esclava, sí, de demonios que hablaban sobre ella. Amén. Y vemos que esta gente se enoja mucho a causa de la libertad de esta mujer que ya no le servía. Y dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante la autoridad. Y prestándolos a los magistrados, dijeron estos hombres: siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícita, ¿sí? Y recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agruparon al pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandándole al carcelero que lo guarden con mucha seguridad. Amén. Bien, si vemos lo que dice la palabra, el propósito de Satanás era detener la oración, detener la obra del Señor, encarcelarlo, creyendo que a Pablo y a Sila, poniendo en una cárcel, iban a detener la obra de Dios. Pero quiero detenerme en este pasaje. Ese es el pensamiento del diablo. Es el pensamiento que quiere traerte miedo. Porque no había Pablo y Sila miedo. Ellos habían convencido de lo que estaban haciendo. Habían hecho un bien de sanar a esa persona, de que sea libre, ¿sí? De que sea sana y poder gozar de la vida que realmente es plena, que es de Dios. Pero mucha gente se levantaron en contra, ¿sí? Y lo querían matar. Le rajaron la vestidura y le golpeaban y le pegaban. Más adelante dice que lo metieron en la cárcel. Y dice que lo pusieron con cepo, con cadenas, como que ustedes conocen bien la palabra, que estaban en lo más profundo, creyendo que él van a poder pararlo y no podía hacer más nada a ellos. Pero empezaron a orar y clamar,
¿Qué es la alabanza? Trae los cielos a la tierra. ¿Qué es la alabanza? Dice que Dios habita en la alabanza. Cuando tú en tu casa empiezas a alabar, tú en tu casa empiezas a buscar de la presencia de Dios, desciende el Señor, rompe cadenas, rompe todos los brillos, rompe todos los cepos, porque Dios quiere tener una habitación en tu casa, en tu vida. Y imagínese que Él quiere habitar, quiere decir, quiere estar con vos. Y cuando tú bajas alabanza y empiezas a orar y empiezas a clamar, los cielos se abren y desciende la presencia de Dios. ¿Y qué sucedió? Cuando alababan al Señor, se rompió las cadenas, se rompió todo. El carcelero se quería matar, el carcelero lo llevó a la casa, el carcelero lo limpió, el carcelero se bautizó con toda su familia. Y eso es lo que hace Dios. El diablo no puede detener la obra de Dios. ¿Qué dice con Pedro? Ahora vemos esa oración que él hacía. Ahí vimos a Pablo y a Silas orando y clamando, adorando a Dios, y se rompían las cadenas. Bien, el diablo quiere que se detenga la oración, que tengas miedo y que te hayas presionado. Pero ahora vamos a ver la oración de acuerdo a la oración de la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia, con de Pedro? Y eso lo encontramos en Pedro, ¿sí? En Hechos 12:5. Vamos a Hechos 12:5. ¿Qué dice? Fíjense, yo les hablaba de Pablo y Silas acerca de la oración, la búsqueda de Dios y el llamado de ellos, que era tan genuino y con un propósito tan grande de orar y clamar, y cosas tremendas pasaban. Por eso el diablo se ponía como loco, porque de entrar en una ciudad, la ciudad cambiaba. Amén. Y fíjense, Pablo, en Hechos 12:5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo cuando él estaba encarcelado? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? ¿Dejaba que el siervo, el apóstol, esté encerrado en un lugar? No, la iglesia oraba. Eso habla de los intercesores. Eso de las personas que entienden y comprenden que cuando el siervo de Dios, aquellos líderes, aquellas personas que salen a predicar, que salen a enseñar, que salen a enseñar o están discipulando, necesitan oración. Porque el enemigo quiere detener la oración. Oración quiere ser detenida. Quiere el diablo parar, detener la oración. Amén. Entonces la iglesia estaban todos unánime orando y clamando, y vino un ángel, le abrió la puerta y salió Pedro. Y cuando se encuentra la gente no podía entender, porque la gloria de Dios había sido manifestada en esa cárcel, y se rompió en las cadenas y se abrió. Hoy, ¿qué te detiene en tu vida? El enemigo quiere sembrarte el miedo, la discordia. Amén. ¿Querés saber más y más y más? Y Dios dice: ponete a orar, ponete a clamar, porque en estos tiempos la búsqueda de Dios, la intimidad con Dios. Hay mucha gente que te está mirando, te está observando, que tú estudias, te preparas y está perfecto. Pero lo más importante es no confundirte. Lo más importante es empezar a detectar las cosas que te detienen en la obra. ¿Qué es lo que hace que te detengas? Porque este espíritu lo que quiere es presionarte, frenar la obra de tu vida. Que tu familia no salga adelante, que sea detenida. Es el espíritu que opera. Amén. Y tenemos que entender que en estos tiempos el enemigo quiere que vos te enfríes, que vos te duermas, para poder venir y abrazarte y querer triturarte. Porque cuando sientes opresión, sientes miedo por las madrugadas y no puedes dormir, no puedes descansar, tienes que pensar por qué te pasan esas cosas. Bueno, eso se llama consecuencia de las cosas que has tomado malas decisiones. Entonces, hoy en día Dios tiene que abrir tus ojos, y en esta mañana serán abiertos tus ojos, tus oídos, y comprenderás lo que Dios quiere hablar en tu vida. Porque si estás pasando por esta situación, estás pasando por estos problemas, ¿sí? Es porque Dios quiere activar a esta hora la oración. Una oración de acuerdo, una oración personal. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús de madrugada se levantaba antes que salga el sol, se quedaba dormido hasta el mediodía? No, ¿qué hacía Jesús?
Jesús se levantaba de muy madrugada, pero muy temprano, de muy temprano ahora, antes de que salga el sol. ¿Quieren ver lo que hacía Jesús para que le funcione el ministerio en la tierra? Y te tiene que funcionar a vos también. En Marcos 1:35, fíjense en lo que dice la oración, el poder de la oración. ¿Quiere ver manifestación en tu iglesia? A orar. ¿Quiere ver manifestación en tu casa? Ponete a orar. Ponete a orar. Habla con papá. Y los dones del Espíritu empiezan a fluir para tu iglesia. Los frutos del Espíritu empiezan a salir de tu vida, empiezan a verse, empiezan a notar a Cristo. No falsos cristos sin falsos profetas. El Cristo verdadero que vive en tu vida, donde hay gozo y paz. Amén. Dijimos Marcos 1:35. Vamos rápido, 1:35. Fíjense en lo que hacía Jesús y cómo nos tiene que funcionar a nosotros, porque Él es el modelo a seguir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria a Dios. Y dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso saber que en este momento, en esta hora, en este tiempo, poder dedicarle al Señor en esta prédica. Que muy de mañana Él se levantaba a orar y a buscar a Dios. Se tiene que activar la oración en tu vida. Amén. Vamos a otro pasaje. ¿Cómo oraba delante de la multitud? ¿Cómo Él oraba? En un proceso. Y eso lo vemos en Juan 11:41. Juan 11:41. Y dice así. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, le dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me envías. Jesús oraba frente a toda una ciudad, donde había un milagro creativo. ¿Cuál era? Lázaro. Cuarto día, Jesús lo resucitó. La oración delante de la gente. Amén. ¿Tú tienes que orar sin vergüenza? Ora, clama al Señor y se manifestará la gloria de Dios en tu vida y en tu familia. No, que no se detenga. Y ahora vamos a orar para que ese espíritu se vaya en el nombre de Jesús de tu vida y seas libre por completo. Amén. Fíjense en Lucas 5:12. Lucas 5:12. ¿Por qué le hablo de la oración? ¿Y por qué le llevo a todos estos pasajes? Para que se haga un hábito en tu casa, bendecir los alimentos, dar gracias al Señor. Amén. En todo momento, cuando te vas a acostar, cuando te vas a levantar, gracias por todas las cosas que tenés. Espíritu Santo, gracias. Gracias por todo. Y entonces estás orando. Amén. Lucas 5:12. ¿Qué dice? Fíjese. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó. Dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En Lucas, que el Señor quiere sanarte. Tu oración de pedirle a Dios, dice, ¿qué quieres que haga? Amén. Dios en la intención de Él, Jesús en la intención de Él, es sanarte. ¿Qué quiere que te haga? El ciego Bartimeo, ¿qué quiere que te haga? Hijo de David, ¿qué quiere que haga? Ser sanado, quería ver. Por tu fe sos sano. O sea, Dios está constantemente escuchando tu voz. Clama a mí, yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere que clames, quiere que ores. Porque para ser sanado necesitas buscar de la presencia de Dios. En tu oración, cuando empiezas a orar, cuando empiezas a clamar, Dios desciende en su presencia y trae paz y trae gozo. Amén. Por eso en este tiempo tú no puedes sentirte mal, porque está el Espíritu Santo en tu vida. Y cuando empieza a alabar, se empieza a llevar el fuego.
Avivamiento es como, ¿vieron? Como cuando tú le pones una leña al fuego y le agregas más leña, le agregas más leña y enciende cada vez más. Así es tu vida con el Espíritu Santo. Aviva el fuego que hay en mí, decirle, Señor Todopoderoso. Entonces empiezas a orar y clamar y Dios empieza a responder en tu vida. Amén. Pero si te sientes presionado y sientes con problemas, vamos a orar. Porque Dios Todopoderoso, todo ese espíritu inmundo de adivinación, espíritu de pitón se va a ir de tu vida. En el nombre de Jesús. Porque teme el diablo de las oraciones de los hijos de Dios. Cuando uno empieza a clamar al Dios Todopoderoso, al Dios eterno, al soberano, el diablo tiembla. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Sí? Porque todas las cadenas se rompen. Amén. Y así Pablo, Sila, Pedro, todos los hermanos empezaron a clamar y orar y todo se rompía en el mundo espiritual. Y así como en tu vida, hoy, esta mañana, se va a despertar en tu vida el fuego del Espíritu. Todos esos espíritus que están perturbando y molestando y queriendo presionar. Y vamos a orar por sanidad en el nombre de Jesús. Vamos a declarar sanidad en el nombre de Jesús. Porque todo lo que está apretando el diablo y apretó hasta ahora, se suelta en el nombre de Jesús. Ato y reprendo todo espíritu inmundo que está atándote y te está golpeando. Ahora lo desato en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diablo inmundo, suelta las vidas ahora en el nombre de Jesús. Sabes bien que te estoy hablando en el nombre de Jesús. El que está escuchando ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora lo suelta en el nombre de Jesús. Declaro libertad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios Todopoderoso. Ahora, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, empieza a ministrar, Espíritu Santo, las vidas de mis hermanos. Declaro sanidad y libertad en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu que está perturbando, molestando y trayendo enfermedad, ahora en el nombre de Jesús se va del cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús. Todo órgano, en el nombre de Jesús, que está en el estómago, Señor, en el hígado, en los pulmones, en el nombre de Jesús, ahora se limpian y son sanos para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Amén y amén. Te declaro libre en el nombre de Jesús. Te bendigo, amada iglesia, y sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Amén y amén. Que tengas una mañana llena de la gloria de Dios, lleno de la paz y el gozo del Espíritu Santo en tu vida. Amén y amén. Te bendigo.